Buenas tardes, señor fiscal. Señora directora de debates, señora presidenta, señor juez superior, muy buenas tardes. Señor acusado, buenas tardes. Doctor Su. Muy buenas tardes, señorita magistrada. Señor magistrado, muy buenas tardes. Hace una hora y media hemos presentado un escrito de apersonamiento para poder ejercer la defensa ante un problema de salud del señor Armando Silva, un tema bastante delicado. No Pero se preocupe, doctor Su, cuando empecemos la audiencia va a tener tiempo suficiente para hacerlo conocer. Gracias. Es un tema de salud, de presentación nada más. Doctora Antía. Bien, hola Luz. Doctor Sandoval, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes con todo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Señora presidenta. Los acusados, el señor Abrandano, presente, el señor Eskenazi. Presente. Señor Eskenazi no lo veo, el doctor... Presente. Bien. Presente. Ya saben que cuando empieza la audiencia, todos cámaras prendidas, los acusados sobre todo. Su hijo, señor Abrandano, no lo veo, Chaira, ¿no? Doctor Vidal, que su patrocinado no lo veo en pantalla. Voy a ver, doctora, porque estaba informado. Deme un minuto. Ok, bien. Para empezar a la hora exacta. ¿Quiénes faltan de la defensa pública, señor secretario? Doctora, falta la defensa de las personas jurídicas que nos estamos comunicando. Ya, si no está la doctora Vázquez, que la doctora Rojas o la doctora Castro asuman la defensa, o de lo contrario, uno de los dos abogados. Falta también la defensa del acusado. El doctor Legua también no se ha conectado todavía. Y El acusado es que nace, hable con su abogado para que se conecte. Estoy llamándolo. Perfecto. Me faltan unos minutos. Chaira, ¿no? También prenda su cámara. Está prendida. Ok. Vamos a empezar. Doctor Valverde, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. faltaría dígame. la defensa del doctor Legua y faltaría la defensa de las personas jurídicas. Bueno, mientras llega el doctor Legua, el doctor, no sé si el doctor Vidal puede asumir la defensa del doctor Esquenal, del acusado Eskenazi. Sin ningún problema, doctora. Sí, mientras se comunica o se El envía mío el también. link. Y el de las personas jurídicas va a asumir la defensa. Doctora Isela. Señora magistrada, muy buenas tardes con todos los presentes. Sí, la doctora Vázquez está de vacaciones, así que la defensa pública, usted va a asumir la defensa de Eliancari y también de las personas jurídicas. ¿Sí? Correcto, señora magistrada. La mía también falta. No, sí está, señor acusado Branda, no, está ahí el doctor Espinosa. Ah, ok, gracias. Sí, no se preocupe. Vamos entonces, ya llegó el doctor Legua. Bien, Sí, doctora, ya se unió. el doctor Legua ya está. Buenas tardes, mil disculpas por la demora. Bien, entonces ya estamos completos, vamos a empezar. Bien, vamos a dar inicio a la audiencia continuada en la causa 7091 del 2014 a cargo de la doctora Isaga Pellegrini. Muchas gracias, señorita presidenta, y nuevamente buenas tardes a todos y todas. El acta de la sesión anterior se encuentra en pantalla para que puedan revisarla, vaya avanzando para que puedan dar lectura de manera lenta, pero no tan lenta.
Muy bien. Doctor Rafael Vela, ¿tiene usted alguna observación como representante del Ministerio Público al acta de la sesión anterior? Ninguna, señora directora de debates. Gracias, doctor. La señorita procuradora. Buenas tardes, señorita magistrada, señor fiscal superior, todos los presentes. No tenemos observaciones al acta, gracias. Bien. Doctora Gisela Fernández. Ninguna observación, señora magistrada. Oh. Doctor Espinosa, abogado de Branda North. Su venia, señorita magistrada, ninguna observación al acta. Bien. Doctor Vidal. Ninguna, doctora. Doctor Legua. Ninguna, doctora. Doctor Valverde. No hay observaciones, doctora. El abogado del acusado Toledo. El doctor Sur. Nosotros nos reservamos porque no hemos participado en esa audiencia, señora magistrada. No podemos reservar, no puede haber reserva, por eso se está poniendo a la vista del acta para que la puedan revisar. Simplemente se dio cuenta del pedido de la defensa del señor, el acusado Toledo, que solicitó la postergación para revisión de los autos. Si no se puede, si usted no señala alguna observación, no podemos aprobar el acta. Ya, en todo caso, en los términos que usted ha expuesto, que figura como resumen de esa acta, no hay ningún problema, señora magistrada. Y que los que estoy exponiendo está en el contenido del acta, y el acta se está visualizando en pantalla para que ustedes puedan revisarla y en ese caso usted expresar, no por lo que yo le digo, sino por el contenido del acta que está en pantalla. Conforme entonces a lo que dice el acta respecto a la suspensión por razones del tema técnico de la defensa del señor Toledo. No, ok. Entonces ya no falta ninguno que se le pregunte, ¿verdad? No ha habido ninguna observación al acta de la sesión anterior por ninguna de las partes, se tiene por aprobar el acta y la señorita presidenta la firmará como corresponde. Vamos a continuar con el proceso. De cuenta usted, señor secretario, señorita secretaria de despacho, en este caso. ¿Tuviste despacho? Sí, señora directora de debates, se han recepcionado dos escritos de la defensa de Alejandro Toledo Manrique, el primero con fecha 24 de noviembre de 2024, donde el acusado Alejandro Toledo comunica que se está dejando sin efecto el nombramiento de su defensa técnica señalada en el escrito anterior de los doctores Armando Silva Cruz y la doctora Angélica Camila Mercedes Silva Vite, por motivos de salud del letrado en mención. Asimismo, el día de hoy, con fecha 28 de noviembre, el acusado Alejandro Toledo Manrique ha presentado un escrito donde está designando como abogado defensor al doctor José Roberto Zurribadeneira, indica sus datos y está señalando también en su otro círigo una casilla electrónica y correo sinónimo. Muy bien, téngase por apersonado el letrado que se indica y por las razones expuestas en los escritos de apersonamiento. Bien, continuando con el proceso, corresponde escuchar los cargos por parte del Ministerio Público para que el acusado Toledo esté atento a ellos. Señor fiscal, ¿puede usted dar a conocer los cargos al acusado? Muchas gracias, señora directora de debate, señor presidente, señora integrante de este honorable colegiado, abogados todos presentes. El Ministerio Público, de conformidad con el artículo 243, numeral 1, conforme ha sido así determinado por este honorable órgano jurisdiccional, viene a presentar de manera sucinta, tal como lo establece la norma, la descripción de los cargos que ya se han formalizado escrituralmente dentro del trámite de la secuela del desarrollo de este juzgamiento inclusive. Sucede a partir de esta circunstancia, señora directora de debate, señores jueces superiores, que el Ministerio Público ha formalizado ya una acusación fiscal en la que, como criterios de imputación general, luego ya de haber sido formalizada la autorización correspondiente de la extradición o la ampliación de la extradición del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica del señor Alejandro Toledo Manrique, procederemos en dar cumplimiento al mandato conforme ha sido así decidido. Sucede que dentro de la descripción de la imputación general de la acusación presentada, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo Manrique, se habrían captado una enorme cantidad de suma de dinero de procedencia ilícita producto de actos de corrupción, y para ello el Ministerio Público ha señalado también la
convalidación de una actividad criminal previa generadora de ese recurso maculado vinculado al pago de enormes sumas de dinero ilícito, es decir, del pago de sobornos, por la concesión y construcción del proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, en sus tramos 2, 3 y 4. Conforme así lo ha establecido la sentencia plenaria 1/2017 de lavado de dinero, conforme además se ha determinado de que es un componente normativo del decreto legislativo 1106, a partir de esta determinación, el Ministerio Público cumple también con describir esta actividad criminal previa, es decir, la captación desde la percepción de cómo se han generado estos recursos ilícitos, recursos maculados, dinero de procedencia ilícita a partir de un pacto colusorio, dentro del cual el consorcio determinado para la construcción de los tramos 2 y 3 de la constructora de la obra Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, constituido por las empresas Odebrecht, Sociedad Anónima, Graña y Montero, JJ Camet, Ingenieros Civiles y Contratistas, finalmente en el liderazgo de la empresa Odebrecht y a partir de la vinculación ilícita con el señor Jorge Enrique Simoes Barata, líder empresarial de la empresa Odebrecht, colaborador eficaz según la justicia peruana, finalmente pactaron el pago de un soborno por la suma de $35 millones dentro de lo que eventualmente constituía este pacto ilícito de favorecimiento al consorcio correspondiente descrito y que finalmente se materializó por los elementos que vamos a pasar a describir de manera también sucinta, señora jueza superior. Sucede a partir de esta situación y de esta vinculación que se produce y se describe como parte de la actividad criminal previa generadora de este recurso ilícito, de este dinero ilícito que finalmente luego va a ser colocado, va a ser ensombrecido, va a ser transferido a través de un sistema muy sofisticado de búsqueda de que la acción de la justicia no se vea favorecida en una eventual posibilidad de que estos hechos ilícitos se conozcan. Es decir, el uso de un sofisticado esquema de uso de empresas transnacionales domiciliadas fuera del país y dentro de los cuales este dinero que en algún momento es acopiado, es concentrado en determinadas personas jurídicas, luego es destinado a adquisiciones inmobiliarias y al pago de deudas que previamente habían sido contraídas por los beneficiarios finales, que era el señor Alejandro Toledo Manrique, expresidente constitucional de la República, y su esposa, la señora Elian Karp de Toledo, Elian Karp Fernenburg, para ser preciso en su descripción. A partir de esta situación, dentro de esta concertación criminal de la actividad criminal previa, también participan otros componentes personales y otros componentes también asociados a estas transferencias sucesivas de dinero, concentración de enormes sumas de dinero maculado para que finalmente se produzca este resultado ilícito. Es ahí donde el Ministerio Público detalla la participación protagónica, por decirlo de alguna manera, del señor Joseph Ariel Maiman Rapaport, además del también acusado o coacusado del señor Abraham Damnón y otras personas relacionadas también en términos específicos ya a cómo es que se produce la resolución criminal y el resultado ilícito final. Llámese también al señor abogado que está también presente, el señor David Abraham Eskenazi Becerra y la señora Eva Ross Fernenburg, madre de la señora Elian Karp también. A partir de la descripción de esta situación en donde hay el pacto ilícito del pago de un soborno de $35 millones en un primer momento dentro de esa concepción criminal que se lleva a cabo incluso fuera del país, en algún sentido, porque el tramado criminal describe en las declaraciones de Jorge Enrique Simoes Barata de que en un primer momento hay un contacto que se da a partir de una mensajería del señor Abraham Damnón, pero luego la materialización de los detalles de estos pactos colusorios que son previos a lo que es específicamente la materialización de los delitos de lavado de activos que el Ministerio Público precisará en términos de lo que significa la participación del señor Alejandro Toledo en este juicio. A partir de
la descripción de esta actividad criminal previa, es que el Ministerio Público también tiene que detallar cómo es que el pago de este soborno, de esta enorme suma de dinero clandestino, producto de este pacto ilícito de favorabilidad hacia un determinado consorcio en la construcción y en la concesión de una obra pública de enorme envergadura, como era el proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur en sus tramos 2, 3 y 4, finalmente, para poder materializar ese propósito, se elabora, como ha hecho referencia el Ministerio Público, un sofisticado uso de empresas no domiciliadas dentro del país que finalmente llevan hacia una ruta del dinero que claramente también el Ministerio Público ha podido detallar dentro del contenido escritural de la acusación. No voy a hacer una referencia precisa porque eso está contenido dentro de la acusación y la norma determina solamente una aproximación sucinta. Pero sí, el Ministerio Público debe decir, señoras jueces superiores, señores presentes, de que esta ruta del dinero, que comienza específicamente con el cumplimiento de esta obligación de carácter ilícito de la empresa Odebrecht, de depositar estas sumas de dinero pactadas ilícitamente, a través incluso de instrucciones que fueron claramente coordinadas con el señor Joseph Ariel Mayman Rappaport, que puso a su disposición un consorcio de empresas también no domiciliadas o domiciliadas fuera del país, fuera del Perú, para este propósito ilícito. Estos dineros se concentraron a partir de las empresas Tralbridge Limited, Merhaf Overseas y Warburg, que finalmente alimentaron y concentraron toda esta cantidad de dinero ilícito del pago de soborno a través de la empresa Confiado International Corporation, constituida en Panamá hacia el año 2013. Propiedad, además, del señor Joseph Ariel Mayman Rappaport, quien, a partir del detalle de sus propias declaraciones, de la prueba anticipada, que también es de conocimiento en este juzgamiento, detalla cómo puso a su disposición toda esta sistemática posibilidad de elusión de las rutas del dinero en términos de su verificación para este propósito criminal de poder captar este dinero y luego proceder a transferirlo, distribuirlo y, como ha referido el Ministerio Público, finalmente adquirir propiedades inmobiliarias en el Perú y extinguir deudas que previamente la pareja del señor Alejandro Toledo Manrique y su cónyuge, la señora Elian Carp de Toledo, finalmente extinguen a partir de las transferencias sucesivas que se van a detallar. La empresa Confiado, que es controlada por el señor Joseph Mayman, transfiere dinero además a dos empresas que se habían constituido en Costa Rica hacia los años 2005 y 2006, que eran a su vez controladas por el señor Abraham Danón, ex consejero o consejero de seguridad del periodo presidencial del señor Alejandro Toledo, por tanto una persona íntimamente vinculada a él. Estas empresas constituidas en Costa Rica, no domiciliadas, buscaban precisamente eludir la identificación de un dinero que de otra manera debería tener un nombre propio. A partir de ello, la empresa Confiado transfiere en un primer momento a la empresa Milan Ecotec Consulting S.A. $8.474.350 americanos entre el intervalo de tiempo del año 2006 al año 2010. Y también transfiere a la otra empresa, Ecostate Consulting S.A., la cantidad de $9.052.650 americanos en un intervalo de tiempo entre los años 2007 y 2010. La concentración de estos fondos claramente buscaban que no exista una identificación o una asociación hacia los beneficiarios finales que el Ministerio Público determina dentro de la construcción de su teoría del caso, siempre fueron los señores Alejandro Toledo Manrique y su cónyuge Elian Carp de Toledo. Dentro de ese propósito que el Ministerio Público ha identificado como 4 hechos materia de imputación, el primero de ellos, relacionada a la adquisición del inmueble en la calle Cascajal 709 de la urbanización Panedia en el distrito de Santiago de Surco en Lima, que en adelante el Ministerio Público denominará para fines sucintos también de la acusación, de la descripción de la acusación, la Casa de Casuarinas, por el monto de $3.750.000 americanos, conforme data de la escritura pública del 26 de julio del año 2012.
Es decir, la adquisición de este inmueble tenía que ser pagada en el precio de la compra-venta a partir del dinero de procedencia que luego el Ministerio Público detallará que proviene de esta primera concentración de fondos ilícitos en la empresa Confiado y luego de las transferencias de Milán Ecotec y de Ecostate, como está claramente descrito dentro de la acusación fiscal. A partir de ello, la segunda adquisición del inmueble de la oficina 1703, 3 estacionamientos asignados con los números E102, E190 y E191, y el depósito de 2 localizado en la avenida Monterrico y Cruz del Sur del lote 84 de la Manzana E, urbanización Los Granados del distrito de Santiago de Surco en Lima. En adelante, para fines prácticos, la oficina de la Torre Omega y sus accesorios, digamos, dentro de lo que corresponde a la descripción que se acaba de formular, adquiridos por la suma de $882.400 americanos, según consta en la escritura pública de fecha 5 de septiembre del año 2012. El tercer hecho descrito en la acusación fiscal tiene la vinculación con la cancelación de la hipoteca del inmueble ubicado en la calle Los Olivos 185-183 con doble numeración en la urbanización Camacho en el distrito de La Molina, en adelante la Casa de Camacho, para fines también prácticos de la descripción de lo que está contenido dentro de la acusación. Esta extinción de deuda previamente pactada ascendía a la suma de $217.000 americanos y la escritura pública de cancelación de este diferencial del monto original de la deuda pactada por la adquisición de ese inmueble data de fecha 14 de diciembre del año 2012. La cuarta es la cancelación de la hipoteca del inmueble ubicado en el condominio Punta Sal, primera etapa a la altura del kilómetro 1190 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito Canoas de Punta Sal, en la provincia de Contralmirante Villar, en el departamento de Tumbes, en el Perú, por la suma ascendiente a $277.000 americanos, y la data de la escritura pública es de fecha 4 de septiembre del año 2012. Es relevante, señores jueces superiores, que se ponga en manifiesta evidencia que todas estas adquisiciones y extinciones de deuda datan de una fecha bastante próxima y con instrucciones que relacionan al abogado David Eskenazi, como vamos a hacer referencia un poco más adelante dentro de la descripción de los cargos concretos hacia el señor Alejandro Toledo. Esta serie de adquisiciones, como ha hecho referencia el Ministerio Público, para poder ser extinguidas por un lado y pagadas dentro de los precios pactados, necesitaba de fondos, necesitaba de que puedan pagarse los precios pactados y las deudas que eventualmente como diferencial deberían haber sido asumidas. Entonces es ahí donde esta maraña, esta telaraña de empresas no domiciliadas en el extranjero, finalmente cumplían el propósito de, hacia las instrucciones finales del abogado y de una persona íntimamente relacionada también con la pareja del señor Toledo y la señora Karp, que es la madre de la señora Karp, la señora Eva Fernenburg, que era la presidenta del directorio de una empresa que se constituye para tratar de concentrar los fondos que se habían diversificado y que se habían concentrado en un primer momento en las empresas Milán Ecotec y Ecostate Consulting Sociedad Anónima. Para este propósito, se constituye la empresa Ecoteva Consulting Group Sociedad Anónima, empresa que también es constituida en Costa Rica, pero que es controlada ya no por el señor Abraham Danón, sino por la señora Eva Fernenburg, que figura, como el Ministerio Público lo ha descrito en la acusación, como la presidenta del directorio de Ecoteva Consulting. A partir de tener ya concentradas las transferencias de fondos, una de ellas relacionada con la empresa Milán Ecotec Consulting, que transfiere $8.096.207.51 americanos y $45.516.15 americanos a la empresa Ecoteva, y la empresa Ecostate o Ecostate Consulting Sociedad Anónima, que transfiere $7.766.920.20 americanos y fondos de inversión por $32.092.78 americanos en dinero.
Estas transferencias son concentradas en la empresa Ecoteva, que ya puede tener los fondos suficientes para poder sufragar los gastos correspondientes a los 4 hechos que el Ministerio Público acaba de detallar, entre las adquisiciones inmobiliarias y las extinciones de las deudas que previamente ya había contraído la pareja del señor Alejandro Toledo Manrique y la señora Elian Carp de Toledo. Cuando se da ya esa circunstancia de poder tener los fondos, se dan una serie de instrucciones para poder extinguir los pagos ya relacionados específicamente a los precios pactados. Por ejemplo, en el caso de la adquisición de la casa de Casuarinas, estamos hablando de que Ecoteva ya realiza las transferencias correspondientes a las cuentas para que luego, a través de instrucciones de representación, el abogado David Eskenazi pueda materializar los pagos a los propietarios y poder realizar la transferencia correspondiente, como se da en el caso de la adquisición de la casa de Casuarinas, pago que se realiza a través de una transferencia bancaria al vendedor, el señor Arbulú Alba, por $3.450.000 americanos entre el 24 y 25 de julio del año 2012. Llama nuevamente la atención la coetaneidad de las fechas que siempre está dado dentro del año 2012. Asimismo, se transfiere a la cuenta de la señora Eva Ross Fernenburg $1.850.000 americanos entre julio y noviembre del año 2012 para que a partir de ese fondo pueda la señora Fernenburg autorizar las labores o las cuestiones de representación para que se pueda adquirir la oficina de la Torre Omega por los $882.000 con $400 americanos en fecha 5 de septiembre del año 2012, la cancelación de la hipoteca de la Casa de Camacho, el 14 de diciembre del 2012, la cancelación de la hipoteca de la Casa de Punta Sal por $277.000, $277.308.96 americanos, también en el año 2012, específicamente en el mes de septiembre. Cuando todas estas encargaturas son cumplidas, señoras juezas superiores, luego sucede que estos hechos finalmente son develados por distintas fuentes, esencialmente el periodismo de investigación. Y a partir del conocimiento ya de que estas adquisiciones inmobiliarias eran sospechosas de lavado de dinero en su momento, o eran sospechosas en su vinculación con un personaje de exposición pública notoria, como es el señor Alejandro Toledo Manrique y su esposa, ex primera dama, la señora Elian Carp Fernenburg de Toledo, eventualmente a partir de esa circunstancia y de verse ya estos hechos puestos en conocimiento de la opinión pública, finalmente, al descubrirse estas adquisiciones y su relacionamiento con personajes de muy alta notoriedad, como se trata de un expresidente constitucional de la República y su esposa, finalmente hay la búsqueda de que los fondos que pudieran haber quedado como saldos dentro de las concentraciones de lo que eventualmente habían logrado percibir estas personas jurídicas, finalmente se dan instrucciones también para que estos saldos puedan ser ocultados y estas cantidades que estaban concentradas en la empresa Ecoteva, que luego transferirá $5.120.000 a la empresa Ecostate, y la empresa Milan Ecotec, que transfiere $928.656.56 americanos. Estos fondos de Ecoteva y de Milán son concentrados nuevamente en Ecostate o Ecostate Consulting Sociedad Anónima, que logra concentrar y reunir $6.049.008.91 americanos, que es el monto que se encuentra bajo custodia de incautación por parte del sistema de justicia de Costa Rica, y que es el último acto de buscar tratar de ocultar estos fondos de dinero y tratar de rescatarlos de lo que finalmente podría ser la acción de la justicia en su oportunidad. Esta concentración de últimos fondos determina, por cierto, también que a partir de la conducta descrita dentro de la acusación fiscal, el señor Alejandro Toledo pueda materializar otros hechos imputados y sus juicios de subsunción en otros supuestos del decreto legislativo 1106, que es la norma que resulta aplicable al presente caso. Dentro de estos hechos imputados y las imputaciones concretas
que el Ministerio Público ha atribuido al señor Alejandro Toledo Manrique y que están claramente además descritas en la acusación fiscal, por cierto, dentro de la cual el Ministerio Público ha cumplido con presentar evidencia constitutiva de la comisión de estos delitos y sus agravantes, por los cuales luego, al finalizar esta presentación, materializaré a partir de la representatividad del Ministerio Público la pena que se solicita contra el señor Alejandro Toledo y el pago de la reparación civil que asimismo ha sido requerido en su oportunidad. Esta dosificación de la pena que traslada muy respetuosamente, luego del debido proceso y el desarrollo del juzgamiento, de ser hallado culpable el señor Toledo, reside o radica precisamente en que el señor Toledo habría infringido una serie de dispositivos legales que agravan su conducta. La primera de ellas, el haber convertido en una etapa de colocación del dinero, producto de la comisión del delito de corrupción de funcionarios, como hemos hecho referencia, en el pago de soborno por la concesión y la construcción de la obra interoceánica Corredor Vial Interoceánica Sur en sus tramos 2, 3 y 4. A partir de esa situación se había utilizado la concentración, reitero, de fondos a través de la empresa Confiado, que estaba en ese momento controlada por el señor Joseph Ariel Mayman Rapaport, quien constituye esta empresa a partir del uso de una cuenta no domiciliada en Panamá, sino más bien en Suiza, y que finalmente determina la captación y concentración de estos fondos que provenían, como se ha hecho referencia, de un consorcio que era manejado también por la actividad criminal del señor Joseph Ariel Mayman Rapaport, y que empieza a concentrar estos fondos, reitero, de procedencia de las empresas Trailbridge, Merhaf y Warbury en su oportunidad. Se le atribuye también al señor Alejandro Toledo Manrique el haber transferido fondos e inversiones de procedencia ilícita a la empresa Confiado hacia las cuentas de las personas jurídicas, como se ha hecho referencia, a las personas jurídicas EcoState Consulting y Milan Ecotech Consulting, las cuales fueron constituidas, como se ha hecho referencia, en Costa Rica, por personas que se encuentran íntimamente vinculadas al señor Alejandro Toledo, y estas empresas fueron finalmente instrumentalizadas para realizar, primero para concentrar las cantidades de dinero producto de los pagos de los sobornos y luego para realizar sucesivas transferencias de dinero de acuerdo a las resoluciones criminales que eran de absoluto dominio del señor Alejandro Toledo Manrique y de su cónyuge, la señora Elian Carp de Toledo. El tercer hecho es el haber transferido en etapa de intercalación, según la referencia, el verbo rector de la norma procesal, los fondos e inversiones de procedencia ilícita proveniente de estos traslados de fondos de EcoState y de Milán hacia la persona jurídica, como ha hecho referencia el Ministerio Público, de Ecoteva Consulting Group, constituida también en Costa Rica con la finalidad de recepcionar dichos montos de dinero y finalmente, a través de las instrucciones finales, determinar los pagos de las adquisiciones inmobiliarias y las extinciones de las deudas que tenía la pareja del señor Toledo y la señora Carp en su momento. A partir de haber transferido esos dineros ya a Ecoteva en su oportunidad, esos montos de dinero fueron controlados, si cabe la expresión, por una persona íntimamente vinculada, como ha hecho referencia del Ministerio Público, que es la señora Eva Fernenburg, que tenía el control de la empresa Ecoteva Consulting Group. La señora Eva Fernenburg, también acusada dentro de la descripción de cargos del Ministerio Público, tiene una vinculación evidente dentro de su relacionamiento como madre de la señora Carp, una persona además de avanzada edad que cumplía sin duda para el Ministerio Público los designios de la resolución criminal y la voluntad criminal del señor Alejandro Toledo Manrique y de su cónyuge, la señora Elian Carp de Toledo. A partir de esta situación, se le imputa también al señor Toledo haber transferido en la transferencia de los fondos finales hacia Ecoteva y luego las transferencias finales para que se puedan, reitero, extinguir las deudas que pudiera haber tenido en su oportunidad y la adquisición de las propiedades inmobiliarias conforme se ha hecho referencia. Además, también en descripción de intercalación, el haber transferido a las cuentas bancarias de Ecoteva todos estos montos para las extinciones referidas también a lo que ha correspondido a las adquisiciones inmobiliarias
y a las extinciones de las deudas tributarias, de las deudas, perdón, de los patrimonios que estaban en su momento pendientes de pago. Se ha incrementado además, y aquí ya se trata de un verbo rector distinto, que es el verbo rector relacionado más bien con los actos propiamente de tenencia. Ha habido un incremento sensible patrimonial con las adquisiciones de las propiedades inmobiliarias y también con las extinciones relacionadas dentro de la apariencia de legalidad que se buscaba brindar a estas operaciones comerciales, pero que eventualmente se ha claramente determinado para el Ministerio Público que los beneficiarios finales tenían el propósito, a su vez, de incrementar el patrimonio de la sociedad conyugal correspondiente. Esta descripción de hechos para el Ministerio Público infringen directamente a través de actos de conversión y transferencia previstos en los artículos 1 del Decreto Legislativo 1106, los actos de tenencia y ocultamiento previsto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106, con la agravante prevista en el artículo 4, numeral 3 del Decreto Legislativo 1106, como norma infringida. Dicho esto, señoras jueces superiores, el Ministerio Público tiene la convicción de que luego de actuada la prueba de cargo, se podrá destruir en términos absolutos la presunción constitucional de inocencia del señor Alejandro Toledo, luego de haber sido ya superadas todas las cuestiones relacionadas, incluso hasta con el hecho de haber recibido de parte del sistema de administración de justicia de los Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos la autorización de ampliación de extradición del señor Alejandro Toledo, en donde se reconoce de que el señor Toledo no es un perseguido político, no es un perseguido por sus ideas o por ninguna otra razón, sino que el señor Toledo debe responder por graves cargos que se relacionan en este caso específicamente a una actividad criminal previa de pago de enormes sumas de dinero producto de los sobornos que pactó en su oportunidad relacionados al consorcio Interoceánica Sur Perú y que eventualmente deberá merecer la pena que el Ministerio Público ha solicitado para él, pena que además viene con la solicitud muy respetuosa de que luego de actuada toda esta prueba de cargo se le condene a 16 años y 8 meses de pena privativa de libertad y al pago de 38.220.000 soles de forma solidaria en concepto de reparación civil por el Estado. Habiendo dado cumplimiento a su mandato, señora jueza, señora directora de debate, señores jueces superiores, queda atento a la disposición de este honorable tribunal por alguna precisión que pudiera requerirse respecto a la descripción que cumple de manera sucinta en cumplimiento a su vez de lo ordenado por su digno colegiado, su honorable colegiado, estableciendo ya el orden que corresponda dentro de la tramitación de lo que el honorable colegiado determine en las fases sucesivas del desarrollo de este juicio oral. Le agradezco mucho por su paciencia y por su voluntad. Ok. Bien, señor Toledo, vamos a proceder con el trámite, vamos a tomarle sus generales de ley, para que quede constancia en acta. Por favor, sus nombres y apellidos completos. ¿Tu audio? Toledo Manrique. Alejandro Toledo Manrique. Un solo nombre. Su fecha de nacimiento. 28 de marzo de 1945. Su grado de instrucción. Superior. Actividad económica que desarrollaba antes de estar privado de su libertad. Soy un profesor y investigador científico en el área económica a nivel mundial. Su domicilio antes de estar recluido. Los Olivos 185, urbanización Camacho, distrito de La Molina. Su estado civil. Casado. Hijos. 2. Bien. ¿Usted tiene antecedentes anteriores a este proceso? Ninguno. ¿Usted tiene alguna enfermedad? Sí. Para que quede constancia. Sí. ¿Que requiere atención médica? Sí. Tengo un récord médico que he traído
de los Estados Unidos que estaba siendo tratado por el hospital de la Bien, dígame, ¿me escucha? No, porque está interferido con otra persona. A ver, siga usted. Yo trabajo... ¿Perdón? No, era por su salud. Si requiere alguna atención médica. Yo tengo un diagnóstico médico tanto aquí en el Perú como un diagnóstico médico en los Estados Unidos de cáncer, de problema serio del corazón. Y operaciones en el hombro, pero lo más grave son los cánceres, el corazón y el problema del estómago, gastritis, y tengo una incontinencia urinaria diagnosticada en los Estados Unidos. Tengo un serio problema de hipertensión. He llegado aquí a 190. En los Estados Unidos he llegado hasta 195, pero aquí el diagnóstico en los hospitales públicos he llegado hasta 190. Ok, señor Toledo. Dígame otra cosa. ¿Tiene usted consume alcohol, ha consumido droga de manera ocasional, social? ¿De manera que es social? Sí. Drogas. Alcohol, drogas. Drogas nunca. Ok, bien. Nunca. Bien. Bueno, su abogado ya le ha hecho saber quizás la existencia de la ley 28.122, la ley de conclusión anticipada del juzgamiento. En esta etapa, el colegiado se la va a hacer conocer, escuche bien, ¿no? Para que usted pueda analizar, evaluar los beneficios de esta ley en el caso que usted asuma su responsabilidad de los hechos. Un momento, déjeme terminar. Doctora Procuradora, ¿desea decir algo? Sí, señorita magistrada. Considerábamos importante, así como el Ministerio Público ha realizado los cargos contra el señor Alejandro Toledo, postular sucintamente el monto de la pretensión resarcitoria que está requiriendo la Procuraduría, antes de continuar. Señorita Procuradora, estamos llevando el proceso por el Código de Procedimientos Penales. Cuando le toque a usted en la etapa correspondiente, usted ahí va a fundamentar su pedido y su reparación, el monto de la reparación civil. ¿Bien? Pero también se precisó con respecto a cuando se dio inicio a este proceso con el anterior procurador. Bien, continuamos. Le estaba haciendo conocer al señor Toledo y su abogado, el doctor Su, también le habrá hecho saber la existencia de la ley 28.122, la ley de conclusión anticipada del juzgamiento. Es la obligación del colegiado hacerles, déjeme hablar y después cuando yo le diga conteste, usted contesta. Si no, vamos a interferir y no vamos a llegar a buen puerto. ¿Ok? Bien, escuche. Es la obligación del colegiado hacerles saber la existencia de la ley 28.122, que es la ley de conclusión anticipada del juzgamiento, que beneficia a aquellas personas que asumen su responsabilidad, aceptan los cargos y ya el colegiado solamente valora para los efectos de la determinación de la pena. Y actualmente también tenemos el Acuerdo Plenario 1-2023 que determina parámetros para la determinación de la pena teniendo en cuenta una serie de situaciones. Usted está en capacidad actualmente en este momento de contestar si se va a coger, usted va a aceptar los cargos o puede decir también si conversó con su abogado y se declara inocente. En estos momentos
usted puede hacerlo libremente, de manera espontánea, si se asume su responsabilidad o se declara inocente. Me declaro contundentemente inocente, no acepto ninguno de los cargos, yo no he participado en este proceso. Lamentablemente, el abogado que había identificado para mi defensa han detectado hace 4 días cáncer definitivo. Y entonces he pedido, primero quiero volver a repetir de que Sí, señor Toledo, Ya, es todo. hasta ahí solamente iba a hacer su intervención en no aceptar los cargos, que usted se declara inocente. Bien, está bien, eso va a constar en actas. Entonces tenemos que hacerlo constar en acta porque son las formalidades de ley. A continuación, vamos a preguntarle al señor fiscal si está en condiciones o se desea iniciar el interrogatorio de su persona hoy día. El interrogatorio para usted. Y usted está ya, si está en la capacidad de responder o el señor fiscal pedirá una prórroga. Vamos a escuchar al señor fiscal en este momento. Muchas gracias, señora directora de debates, señores jueces superiores. Pongo a su consideración, en principio, que se trataría de un interrogatorio bastante extenso. Desde esa perspectiva, señoras juezas superiores, quería saber si contábamos con el tiempo suficiente como para que se pueda prolongar, porque tengo entendido que tenemos solamente la jornada de trabajo hasta las 4 de la tarde. Se podría avanzar tal vez en alguna parte del interrogatorio, pero dudo mucho de que podamos que estemos en condiciones como Ministerio Público de poder culminar con el interrogatorio. Entonces, en ese sentido, si metodológicamente, por gestión de despacho judicial, se estima de que el interrogatorio podría tener continuidad, tal vez tener un poco más de tiempo podría ser lo más conveniente dentro de ello para no interrumpir el sentido del interrogatorio. No obstante ello, el Ministerio Público está en la capacidad de poder formular las preguntas, dependiendo, por supuesto, de la voluntad del acusado, si está dispuesto a responderlas. Y tengo entendido, además, más allá de la circunstancia que acaba de detallar el acusado, bajo su consideración, el profesional que lo acompaña, el doctor Sud, yo no tengo referencia si es que ha asumido el día de hoy la defensa del señor Toledo y cuál sería su nivel, su nivel de consejería profesional al respecto, pero en todo caso, el Ministerio Público sí está en disposición de poder iniciar el interrogatorio conforme usted lo ha dispuesto, señora directora de debate, señores jueces superiores. Bien, ok. Las audiencias en este caso se prolongan hasta las 4:30 porque la defensa pública hasta esa hora tiene su horario de trabajo. Correcto. Para no afectar el derecho que les asiste a ellos, que nos han estado apoyando desde el primer momento. Y el doctor Su estuvo también en las primeras audiencias, hasta inclusive ofrecimiento de pruebas y algunas otras diligencias. Él está en una capacidad profesional para poder asesorar plenamente al acusado Toledo. Lo que vamos a hacer, vamos a dar inicio a las preguntas del señor fiscal y se van a continuar terminando el horario de atención. Conforme. O dependiendo de que el acusado Toledo pueda responder las preguntas, van a ir, me imagino, de menos a más, ¿no? ¿Quién está levantando la mano? ¿El acusado? Espere un momento, ¿ya? Sí. Esa es la decisión del colegiado. Como bien también ha dicho el señor fiscal, que vamos a ver la disposición del acusado Toledo, atendiendo también que su abogado en la anterior oportunidad solicitó una prórroga para el estudio de los autos. A ver, señor Toledo, estése atento porque después uno le está señalando las cosas y después usted no entiende lo que se le ha dicho. Bien, entonces definitivamente acá lo que le estoy diciendo, que por un lado el señor fiscal está en disponibilidad de hacer las preguntas. Por el otro lado, su abogado la semana pasada pidió una prórroga y se le dio.
pero luego han hecho conocer a través de los escritos y del despacho que se ha dado cuenta que la defensa tiene problemas de salud. Ahora lo voy a escuchar a usted si es que en esta oportunidad va a responder las preguntas del señor fiscal o lo dejamos para la siguiente audiencia donde usted va a responder o no. ¿Sí? Ahora sí tiene el uso de la palabra, acusado. Señoritas jueces superiores, señor fiscal, yo soy inocente y me voy a acoger a mi silencio. No voy a participar. He pedido, lamentablemente, el abogado que nombramos, el doctor Armando Silva, está hospitalizado con cáncer, pero yo me voy a acoger a mi silencio. No voy a participar y he pedido al doctor Roberto Suf que por favor me ayude en esto. Repito, soy inocente y no voy a responder ninguna pregunta, particularmente del señor fiscal. Bien, usted no va a declarar ni al fiscal, ni a su defensa, ni a la procuradora, ni a las señoras magistradas. ¿Es así? Bien. Voy a hacer el derecho. Que queda constancia en actas lo que usted está señalando y usted está acompañado de su abogado, el doctor Zurriba de Medias. Se va a acoger al silencio y no va a declarar. Bien, en consecuencia vamos a suspender esta audiencia para poder continuar con la etapa procesal en que esta se quedó, que sería la glosa de piezas, para que el Ministerio Público pueda continuar y terminar a la brevedad del caso con su glosa de piezas. Se le pidió a la señora fiscal para que sea más concisa y pueda darle más agilidad y celeridad a la lectura de piezas que para ella considera importante para la tesis de la defensa. Esta audiencia la vamos a continuar. Tomen nota los abogados y acusados, y la Fiscalía y la Procuraduría. El 10 de diciembre, el 10 de diciembre a las 2:15 de la tarde. Continuamos 19 de diciembre a las 2:15 de la tarde. Y luego el 7 de enero a las 2:15 de la tarde. Repito, 10 de diciembre, 2:15 de la tarde. 19 de diciembre, 2:15 de la tarde. Y luego continuamos el 7 de enero a las 2:15 de la tarde. Bien, entonces nos vemos a esta fecha. Hasta luego, señor fiscal, señora procuradora y abogados, acusados también. Nos vemos en esa fecha. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señores jueces. Buenas tardes con todos.